Muy buena tarde, muy buena noche, depende de dónde estemos. Nos da mucho gusto tenerlos por acá el día de hoy en una emisión más de Agile Talks de Scrum México, que hoy es también patrocinada por Scrum Alliance. Para quien no conozca Scrum Alliance, es la institución, fue la primera certificadora de Scrum a nivel mundial y hoy por hoy es, bueno, ha sido y sigue siendo la más importante y la más reconocida a nivel mundial. Y el día de hoy tenemos con nosotros a un instructor de Scrum Alliance justamente. Es instructor, es maestro, es un gran programador, un gran ser humano, un gran amigo. Él es Diego Fondevila. Y Diego, pues sin más ni más, yo diría, vas por favor, que lo importante es escucharte a ti. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches para mí. Gracias a los que están presentes, a las que están presentes hoy. Muchas gracias a Scrum México por organizar este espacio, por hacerlo posible. Muchísimas gracias a Scrum Alliance por su apoyo, por la difusión, por todo el espacio que nos da para difundir la práctica de la agilidad, tanto en Scrum como en los cursos, como en las conferencias. Así que, bueno, muy, muy agradecidos por este espacio y sobre todo, como ya dije, a todos ustedes, sin ustedes no tendría sentido este espacio, así que muy, muy agradecido por esta oportunidad para compartir. Vamos a arrancar. Les pido que no tengan vergüenza de preguntar o de hacer algún comentario a lo largo de la presentación. De todas maneras, vamos a reservar un tiempo al final para poder discutir. Este es un tema bastante desafiante, así que espero que haya varias cosas para conversar o para agregar por parte de ustedes o para preguntar si algo requiere clarificación, pero no duden en abrir micrófono y preguntar o agregar algo durante la presentación, ¿sí? Avanzamos entonces. Lo que vamos a conversar hoy es cómo evolucionan las prácticas de entrega continua en tiempos de IA. Poco cuando pensamos al principio el tema de esta charla, no me parecía exactamente igual que lo que me parece ahora. Tan rápido cambian estas cosas. Diría que cambió bastante entre ayer a la noche y hoy, así que espero que les sirva y que podamos poner un poco de reflexión juntos en un tema bastante desafiante. Así que bueno, a partir de ahí avanzo entonces rápidamente con la introducción para ponernos un poco en tema. ¿Qué es integración? ¿Qué es entrega continua? Entrega continua es básicamente un enfoque de desarrollo de software que tiene la particularidad de plantear que una vez que cualquier incremento de producto está listo, está completamente desarrollado, que ese incremento pueda ir a producción en el momento en que el negocio lo considere pertinente, en el momento que tenga sentido para el negocio, ¿sí? Entonces, em, este enfoque es un enfoque que la agilidad nos trajo hace bastante tiempo, empezó a instalarse, el libro es del año 2010 para poner una referencia histórica desde cuándo la práctica está como presentada, ¿sí? Y sin embargo es una práctica que sigue desafiando mucho a las organizaciones a la hora de implementarla, ¿sí? La perspectiva que nosotros tomamos para imaginar y para ayudar a organizaciones a implementarla y para aprender nosotros mismos a mejorar es una perspectiva que llamamos de prácticas, ¿sí? Entonces vamos a avanzar un poquito ahora a mirar cómo es el flujo de entrega continua y a partir de ese marco ver qué prácticas son las que vemos em, como involucradas centralmente en el enfoque de entrega continua. La idea de este diagrama muy simple es mostrar cómo el enfoque de entrega continua va de punta a punta desde la necesidad o la oportunidad de negocio hasta la operación y monitoreo, ¿sí? Es decir, cumple el ciclo de vida completo de cada incremento de producto y tiene la característica de alinear todo el flujo de valor, ¿sí? De manera tal que podamos automatizar todo lo que sea posible en ese flujo para hacerlo lo más eficiente posible y al mismo tiempo involucrar a todas las áreas que tienen que contribuir a ese flujo desde el negocio, los interesados en general. Y cuando decimos negocio, por supuesto que en castellano nos referimos a las personas que representan el interés en el mundo real que nuestros productos de software van a servir. No nos referimos a que sea este,
una cuestión de negocio, ¿sí? Podría ser estar otorgando beneficios a personas que están en situaciones desprotegidas en una sociedad, o podría ser estar buscando llevar agua a una población, ¿sí? Pero usamos la expresión negocio, que es la expresión que en mucha de la literatura original en inglés refiere a aquello que nos preocupa, ¿sí? No aquello que implica lucro. Bueno, en ese proceso el flujo va entonces, como decía, en la mirada de punta a punta, desde la necesidad a la operación, pero pasa por algunos espacios centrales. Un momento central es el descubrimiento colaborativo, es decir, la definición, ¿no? Descubrimiento es una especie de recorte, pero decimos el descubrimiento, la especificación, todo lo que hace a la definición de los requerimientos de aquello que queremos construir, ¿sí? Y desplegar. Después de eso ocurre el desarrollo propiamente dicho de esa funcionalidad, y después ocurre un proceso en general automatizado, pero que tiene algunos desafíos también, de despliegue hacia la operación productiva donde los usuarios lo puedan usar, haga la redundancia. En ese espacio de uso es donde el- ese incremento produce realmente valor, ¿sí? Entonces, algo de este flujo es central al desarrollo, como lo entendemos, al desarrollo ágil, y al mismo tiempo implica una serie de desafíos, tanto organizacionales como técnicos. Hoy nos vamos a enfocar en un recorte de esos desafíos, que están las prácticas específicas, básicas, necesarias, no son todas las prácticas, y vamos a discutir un poco cómo los afectan, cómo esas prácticas se ven modificadas en tiempos de IA, o no. Ahora lo vamos a ver. Entonces, hago un resumen muy cortito de cuáles son las prácticas que elegí en conversación con colegas y compañeras y compañeros, listar para esta charla. La lista que armé tiene que ver, por supuesto, con el contexto de desarrollo con agentes, desarrollo con herramientas de inteligencia artificial, y hay algunas otras, voy a hacer mención a algunas poco después. Recuerden que son bienvenidas, bienvenidos a interrumpir cuando les sea necesario para ayudar. Las preguntas de unas, de otros, ayudan a los demás también a entender, y a mí mismo a clarificar o a orientarme si no estoy pudiendo transmitir lo que quiero transmitir. Bueno, entonces, repaso rápido la lista de pruebas, aclarando mínimamente qué es cada una, y vamos a fondo a discutir sus ramificaciones, ¿sí? La lista de pruebas que incluyo acá entonces dice pruebas de aceptación. Por pruebas de aceptación entendemos las pruebas que están expresadas en términos que el negocio, o digamos, ¿no? Que el equipo, tanto de personas del negocio, del dominio, como el equipo de desarrollo, es decir, lo que llamamos en general el equipo de producto completo, pueda entender, y consideramos a las pruebas de aceptación suficiente acuerdo sobre qué debe hacer el sistema y qué no debe hacer. Dicho de otra forma, la experiencia real, una de las cosas que más me cambió, digamos, mi experiencia de desarrollo de software haciendo desarrollo al estilo ágil, es descubrir que los acuerdos se hacen mejor si se hacen sobre requerimientos especificados concretamente con pruebas de aceptación. Después vamos a ver un poquito más de esto. Y la otra clave que tienen las pruebas de aceptación en el proceso de entrega continua es que toda modificación subsiguiente no destruya algo del comportamiento generado antes, ¿no? Que es un ejemplo clásico de agrego A y rompo B que estaba por otro lado. Entonces, las pruebas de aceptación tienen el sentido de permitirnos desplegar cada cambio que hacemos, chequeando que los cambios anteriores no se mantengan en efecto, es decir, sigan funcionando correctamente. La segunda práctica que es central aquí es automatización de pruebas. Esto probé escribirlo de varias maneras distintas. Cuando digo automatización de pruebas, en este caso me refiero a automatización de pruebas técnicas y automatización de pruebas de aceptación también. En la medida en que las pruebas están automatizadas, es que es posible tener feedback de confirmación de que los cambios que hacemos no rompen el producto como lo tenemos, sino que incorporan algún incremento y mantienen todo el resto de los requerimientos funcionando, ¿sí? Este es uno de los
ha sido una de las claves, me parece a mí también, del éxito del desarrollo ágil en términos técnicos. No es casual, por ejemplo, que muchos de los frameworks de pruebas automatizadas que usamos hayan sido desarrollados por agilistas. Esto es una referencia para mí también como dos, de alguna manera, como la comunidad que define la práctica, también es la comunidad que la va habilitando, ¿no? Que va creando las condiciones para que esa práctica pueda llevarse a cabo efectivamente. Bueno, la tercera es integración continua. Integración continua es la práctica técnica más usada o más popular, de alguna manera, en un estudio que hicimos hace unos cuantos años con el amigo Nico Páez. Teníamos una referencia que en la comunidad ágil, a partir de una encuesta que hicimos en América Latina, era la práctica técnica de máximo uso, digamos, de mayor nivel de uso, que de todas maneras era un nivel generalmente bajo, ¿sí? 31%, si no recuerdo mal. Esto hace unos cuantos años, ¿no? Es algo que seguro ha mejorado, pero que todavía seguimos viendo en organizaciones que cuesta hacer. ¿En qué consiste la integración continua? Es la práctica que implica que por lo menos una vez por día, y está recomendado que sea más frecuentemente, un equipo que hace producto integra los cambios de todas las personas y chequea que el producto no se haya roto, ¿sí? De nuevo, la integración continua depende de las pruebas automatizadas, pero implica una cosa más, que es un acuerdo social del equipo de que los cambios se integran continuamente, es decir, se hacen públicos y se comparten y no se mantienen privados de cada persona. Sobre todas estas cosas vamos a volver un poco cuando analicemos cómo evoluciona la práctica y qué desafíos tienen cuando trabajamos con desarrollo con agentes. La cuarta es desarrollo Trunk-Based Development. No tengo una traducción que me satisfaga, por lo tanto lo dejo en el inglés original, ¿sí? Pero consiste básicamente en que, de nuevo, los cambios de todas las personas que forman un equipo estén guardados en una misma rama, que es lo que se llama acá el tronco, digamos, justamente estén todas en el tronco central del producto y no estén separadas y divergentes. La idea de Trunk-Based Development es, de nuevo, integrar los cambios de todo el equipo, ¿sí? Es una pieza, por decirlo de alguna manera, típica de cómo hacemos integración continua en entornos de entrega continua. Hay equipos que no lo hacen. Es interesante para mí que sea más desafiante a veces para algunos equipos hacer Trunk-Based Development, o sea, integrar siempre en el tronco del producto, que por ejemplo hacer integración continua, pero es interesante. No tengo una buena razón por la cual eso pasa, tengo algunas ideas, pero tiene que ver con la gestión de los cambios, ¿sí? El quinto, gestión de configuración, de nuevo, es una práctica de base, más básica todavía, que consiste en que todas las piezas que componen un producto de software esté bajo control, estén versionadas, esté administrada, en qué estado están en un momento dado, ¿sí? Que uno pueda determinar para digamos, para un momento dado del tiempo, por supuesto, en un repositorio, o sea, usando herramientas particulares de gestión de configuración, pueda determinar cuáles son todas las versiones de todos los componentes de un producto que corresponden utilizar en ese momento dado, ¿no? O para una versión específica. Eso permite que uno haga modificaciones sin preocupación de que si alguna de esas modificaciones no está bien, pueda volver atrás a una versión que es más apropiada y por lo tanto sostener la integridad del producto a pesar de que haga cambios. Eso vamos a ver, también es un tema central, aunque cuando yo empecé, por ejemplo, a escribir esta charla, me parecía que era la práctica más básica y que no tenía nada que ver con IA y sin embargo, bueno, me encontré con que no es tan así como yo pensaba. Bueno, y las últimas tres, feature toggles, automatización de build y despliegue automatizado, son las prácticas que tratan esencialmente de de cómo se despliega el producto desde que se termina el desarrollo hasta un entorno donde puede ser usado por usuarios. En particular, feature toggles implica la idea de poder controlar en un entorno dinámicamente, sin desplegar la aplicación de nuevo, qué características del producto, qué features están disponibles para los usuarios, incluso controlar qué usuarios pueden ver qué features, ¿sí? Y nos da un gran control de quiénes acceden a un producto o a un feature de producto. Y eso permite, por ejemplo, a los dueños de producto, a los responsables de producto, ser capaces de desplegar
en forma acotada o segmentada, por ejemplo, una funcionalidad, permiten la experimentación, ¿sí? Dan coraje para hacer cambios en el producto sin temer que los resultados tengan un impacto demasiado grande, ¿sí? Son una característica clave de la entrega continua. Vamos a hablar un poquito de ellos más al final. No hay mucho cambio con respecto a los temas de desarrollo con agentes. Y la parte de automatización de build y de despliegue son cosas claves, digamos, de la generación de un producto y de su disponibilización en un entorno. De todas maneras, son en general prácticas muy asociadas a la automatización básica, bueno, o puede ser más o menos compleja, pero básicamente, dado una versión de producto, desplegarla en un entorno dado y, dado un conjunto de activos de producto, generar el producto para ser desplegado. Si, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, si alguna de estas prácticas no quedó clara, hice una descripción muy sucinta también, asumiendo en general como que son cosas por lo menos conocidas de nombre, pero si hay alguna duda, como dije, no dejen de consultar o de si quieren aclarar algo. Lo que dije también es bienvenido. Bueno, avanzo entonces. Diego, una pregunta. Sí, Eric, Eh, sí, ¿Tendrás algún ejemplo sí, o profundizar más en el contexto sobre el despliegue automatizado? ¿Cómo es que sí, ocurre? perfecto. Perfecto. Es una buena pregunta, Eric. Sí, gracias. Doy un ejemplo rápido, simple, y después doy algún ejemplo un poco más complejo, ¿sí? Un ejemplo simple de despliegue automatizado puede ser copiar, por ejemplo, las páginas de una aplicación web, ¿sí? Al servidor para que el próximo pedido que alguien haga a ese sitio, ¿sí? Devuelva las páginas nuevas y no las anteriores, ¿sí? O sea, sería desplegar, supongamos, todo un sitio web nuevo, ¿sí? O sea, una versión nueva de ese sitio, ¿sí? Copiar esos archivos al servidor para que cuando alguien inmediatamente después se conecte al servidor, el servidor le esté sirviendo los nuevos archivos, ¿sí? Ese sería un caso simple, Eric. No sé si eso primero sirve como ejemplo, ahora agrego uno un poco más complejo. Sí, adelante. ¿Sí? Bien, buenísimo, gracias. Y uno un poco más complejo podría ser el proceso de despliegue de una aplicación móvil, ¿sí? En una aplicación móvil, el proceso de despliegue implica la publicación, típicamente, ¿no? En la mayoría de los casos, por lo menos las aplicaciones disponibles para el gran público, implican disponibilizar esa aplicación en un entorno, en alguno de los stores, digamos, de los mercados donde se permite descargar, ¿sí? Esa aplicación para cada tecnología, supongamos en Play para Android, ¿sí? O en el App Store, creo que se llama en iPhone, ¿sí? Entonces, ese despliegue implica típicamente, como mínimo, la copia de los artefactos, o sea, de los archivos que tienen la versión nueva del producto, ¿sí? Pero en algunos casos, por ejemplo, en el caso de mobile, muchas veces implica la homologación de esa versión, ¿sí? Es decir, cierto proceso de verificación de esa versión para que pueda ser visibilizada para usuarios finales, ¿sí? En su entorno. A todo eso le llamamos despliegue. Ok, Gracias, Eric, por la devolución. gracias. ¿Quedó claro alguna otra pregunta? Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguna más? Bueno, buenísimo. Avanzo, pero cualquier cosa, volvemos atrás, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, la pregunta central de esta charla, dada esta introducción corta, es si estas prácticas cambian al desarrollar con agentes. Esta es un poco la pregunta como yo me la imaginé y como digo, cambió un poco mi respuesta a lo largo de todo este tiempo, digamos, y en particular en los últimos tiempos. Y entonces acá voy a hacer un juego básico de decir que la respuesta es que no cambian. O sea, mi primera respuesta es que no cambian. Y sigue siendo que no cambian. Pero, en realidad digo que no cambian porque la práctica no cambia. ¿Sí? Hice una pequeña encuesta la semana pasada, entrevisté a algunos amigos y colegas preguntándoles cómo responderían a esta pregunta, ¿no? Si cambiaba y no cambiaba y cuáles cambiaban y cómo cambiaban. Y la sensación general es que no cambian, como digo, aunque algunas personas sienten que algunas cambian más, pero hay
ciertos factores que cambian cómo se ejecuta esa práctica, cómo la, sí, diría, cómo realizan la práctica las personas, ¿sí? Cuando decimos prácticas, una cosa que me olvidé de aclarar es que cuando decimos prácticas nos referimos a una especie de paquete de forma de hacer, ¿sí? Es una especie de técnica específica que tenemos para hacer algo exitosamente, ¿sí? Algo que aprendimos junto con otras personas y aprendimos que si hacemos de esa manera que enseña ese paquete, esa técnica, entonces creemos que nos va mejor que si lo hacemos de otra manera que teníamos antes, ¿sí? Entonces, ¿qué factores cuando desarrollamos con agentes, con genios, como dice Ken Beck maravillosamente, qué factores son los que afectan nuestro proceso de desarrollo sobre los que vale la pena reflexionar? Y son los que voy a usar un poco como marco para reflexionar cómo cambian esas prácticas, ¿sí? El primer factor es el tamaño de los incrementos. El tamaño de los incrementos, en este caso, de nuevo usando terminología de Scrum bien específica, quiere decir cuánta funcionalidad, cuánta información, cuán complejo es el cambio que uno hace en el producto y que va a desplegar en producción, ¿sí? Tradicionalmente, uno de los grandes factores de éxito en el desarrollo ágil es la reducción del tamaño de esos incrementos. Y muchas veces esto desaparece de la vista. Recuerdo el año pasado con Nati Lehmann, una compañera amiga, estábamos trabajando con un cliente en México y no logramos explicarles cómo tenían que cambiar ciertas políticas, ciertas prácticas para hacer entrega continua. Y bueno, Rodolfo, que está acá hoy, nos acompañó muchísimo en ese proceso, ¿no? Y veíamos esa dificultad. Y finalmente decidimos con Nati hacer una charla para el C-level de la organización para tratar de mostrarles qué patrones o qué formas tomaban las decisiones que hacíamos para hacer entrega continua, que era lo que estábamos trabajando con ellos, pero cómo lo que a nosotros nos salía medio intuitivamente o medio naturalmente lo podíamos como ordenar y empaquetar para expresárselos a ellos. Y recuerdo que una de las cosas que primero nos planteamos es esto de que el tamaño de los incrementos tenía que ser pequeño. Pero tenía que ser pequeño porque era lo que hace falta o es lo que hace falta. Ahora vamos a, justamente ese es y ese era es un poco la clave de esta charla, es el tamaño pequeño hacía a que el riesgo sea pequeño, a que las dificultades para verificar ese incremento no fueran tan grandes, em, a que la demora para desplegarlo no fuera tan grande, una serie de cosas, ¿sí? Negativas que se reducían con el tamaño del incremento, ¿sí? La complejidad, la demora, mejoraba el feedback, todas cosas que probablemente ya hayan escuchado y si no las escucharon las digo ahora, ¿sí? Bueno, una de las tensiones que trae el desarrollo con agentes de IA es típicamente, que cuando digo agentes de IA me refiero a una interacción donde hay cierta autonomía, ¿sí? Y es el modelo de desarrollo que hoy estamos, digamos, ejercitando en general con las herramientas de IA, ¿sí? Cuando hablo de tamaño de incremento, lo que quiero traer es, estamos viendo una tendencia a que cambie ese tamaño de incremento, a que tienda a agrandarse. ¿Por qué tiende a agrandarse? Tiende a agrandarse porque el costo y el tiempo que nos lleva generar un incremento se han reducido. La cantidad de esfuerzo para generar el código de un incremento se ha reducido. Entonces, una tendencia natural es agrandar el tamaño del incremento. ¿Estamos de acuerdo? Otra tendencia razonable también puede ser mantener el tamaño pequeño, pero reducir el tiempo que tardamos en hacerlo, ¿sí? Pero estos dos factores no son independientes, ¿sí? Y lo que estamos viendo, lo que yo estoy viendo en la práctica mía y de mis compañeras, de mis compañeros, de los clientes, de distintas personas, de colegas, es que eso varía, ¿sí? Entonces, el tamaño del incremento es uno de los factores que está en juego y donde las certezas de tamaños que veníamos teniendo tal vez tienen que ser revisadas, ¿sí? Y acá ya empiezo modo consultor. Tal vez, depende, hay que ver, ¿sí? Y eso va a ser una constante en esta charla porque estamos hablando de cosas que no sabemos bien. Y lo digo sin falsa modestia, lo digo con la humildad que puedo,
No sabemos bien, no sé bien yo y hablo con gente que sabe y tampoco saben bien, ¿sí? Y leo a los maestros y están explorando, ¿sí? Estamos explorando. Este va a ser uno de las propuestas que le voy a hacer al final de esta charla, es que aceptemos que es un tiempo agitado en el cual corresponde explorar y aprender, no esperar saber ya y tener todo resuelto, ¿sí? Pero entonces, el tamaño de los incrementos está en tensión, digamos, ¿sí? Una tensión hacia arriba, pero eso está en tensión con todo lo que veníamos aprendiendo y lo que sabemos que nos funciona. El segundo, fundamental, incluso más importante todavía, solamente que es más obvio, por eso lo puse en segundo término, es la calidad interna y externa. Digamos calidad para empezar, uno de los grandes problemas de producto hoy desarrollando con IA es cómo mantenemos el nivel de calidad que tenemos, es decir, cómo hacemos para no comprometer la calidad que tenemos mientras mejoramos nuestra capacidad de entrega de software, ¿sí? O sea, ¿queremos hacer más? Bueno, pero no hagamos peor. ¿Queremos hacer más rápido? Bueno, pero no queremos hacer peor la calidad, ¿sí? Bueno, depende del caso, ¿no? Puede ser que en algún caso queramos hacer un prototipo rápido de una aplicación que no vamos a mantener todavía, sino que queremos probar. Súper válido hacer una cosa de baja calidad y probar, ¿sí? De hecho, eso es uno de los beneficios que vamos a tener de los modelos de desarrollo con agentes, ¿sí? Lo que no está bueno es actuar como si la calidad estuviera garantizada, ¿sí? Voy a hablar sobre eso un poco más adelante, pero de hecho, hoy a la mañana estaba preparándome para esta charla y leí un reporte que voy a mencionar después de Faros, que es una organización que hace una plataforma de ingeniería agéntica que difundió Kent Beck, muy interesante. Bueno, una de las cosas que traen es las organizaciones que creen que están cuidando la calidad interna y externa mejor o igual que antes porque tenían buenas prácticas, eso no está ocurriendo, está empeorando, ¿sí? Ese es un ejemplo, ¿no? Lo comparto acá como una referencia concreta. Y ahora hago la distinción de interna y externa y no es menor. Calidad interna se refiere a la calidad que percibe el propio equipo de desarrollo, ¿sí? La calidad interna define, por ejemplo, cuán claro es el código o cuán buena es la experiencia de modificarlo, ¿sí? Por ejemplo, yo hago un pequeño cambio y se rompe todo, esa es una mala experiencia, ¿sí? Como que uno va y prende la luz y se derrumba toda la habitación. Bueno, ¿qué toqué? O sea, ¿qué pasó? ¿Ese era el, el botón de derrumbar habitación o era el botón de prender la luz, digamos, ¿sí? Esa experiencia no es la que queremos. Ahora bien, calidad externa refiere a la experiencia que los usuarios tienen una vez que el producto está desplegado, ¿sí? Entonces, tal vez yo tengo una experiencia genial desarrollando con mi agente, yo y mi amiga IA estamos muy felices y desarrollamos todo rápido, creemos que está todo bien, a nosotros nos gusta el código, pero cuando los usuarios lo quieren usar, está roto por todas partes, ¿sí? Cosas que funcionaban bien la semana pasada y no funcionan, ¿sí? Entonces, eso es calidad interna y externa. Hago la distinción porque mucho de lo que voy a hablar hoy tiene que ver con calidad externa, que se corresponde más claramente con el modelo de prácticas que armé, el listado de prácticas que armé. Hay temas sensibles de calidad interna y diría que la calidad interna es más todavía una preocupación para mí en el sentido de cómo la resguardamos, ¿sí? Solamente que, bueno, tenía que hacer un poco de recorte y me enfoqué, digamos, en la experiencia de calidad externa, ¿sí? Igual voy a traer los temas de calidad interna de nuevo antes que cerremos. Si hay alguna duda sobre esto, como dijimos antes, no dejen de abrir sus micrófonos y preguntar. Las personas que están llegando, bienvenidas. Este, bueno, voy por la tercera. La tercera es ritmo de entrega, ya hice alguna mención a esto. La mención, digamos, la idea, la mención al ritmo de entrega la hice cuando hablaba de cuán rápido, ¿no? Cuánto tardamos en entregar el siguiente incremento, ¿sí? O cuánto en promedio, qué frecuencia tenemos, ¿sí? Una de las cosas que les decía que estamos viendo es que, contrario a lo que parecía, por ejemplo, yo les decía, hacemos código más rápido. Entonces decimos, bueno, podríamos liberar más rápido, perfecto, vamos más rápido todo. Bueno, no siempre está pasando eso. Hay casos, me ha pasado a mí, lo veo en otros, he preguntado, he leído, está pasando que los tiempos se demoran. ¿Por qué se demoran más los tiempos si somos más rápidos haciendo código? Bueno, porque como ya sabíamos de antes, pero la gente se olvida, nos olvidamos todos, hacer software no es hacer código.
Desarrollar software no es programar, digamos. Programar no es escribir código, ¿sí? ¿Qué pasa entonces? Por ejemplo, me ha pasado a mí y le pasa a equipos, veo en los reportes que leo, escribimos código para hacer grandes cosas, pero no terminamos de confiar en eso, ¿sí? Incluso hablaba con unos clientes hace unas semanas, con gente de un equipo, un cliente, y ellos contaban que habían migrado con IA un producto, un microservicio que tenían, y no terminaban de poderlo operar porque no terminaban de confiar en que se comportara como ellos querían o algo así, ¿no? Estoy sobresimplificando la historia, mucho más rica, pero digo, hay un desafío de lograr saber que lo que uno cree que terminó, lo que uno hizo muy rápidamente, esté terminado, terminado, ¿no? En Scrum decimos done, done, digamos, terminado, terminado, o sea, no falta nada a hacer, estamos seguros de que está bien. Y ese seguro va de la mano con un tema central que es la confianza. ¿Tenemos confianza de que ese incremento está suficientemente bien para ser liberado sin romper el producto? ¿Sí? Sin romper otra cosa, como ya traje antes, que es una de las grandes, sí, pesadilla de developer, de desarrollador, desarrolladora es, me voy a dormir el viernes y me llaman porque no anda lo que hice, digamos, ¿no? De hecho, hay los memes dando vuelta de no despleguemos los viernes. Bueno, no sé, yo prefiero desplegar los viernes, digamos, pero la cuestión es cómo tenemos confianza para dormir tranquilos una vez que hacemos eso, ¿sí? Estoy haciendo chistes, pero con cara seria. Esto no está funcionando. Voy a tener que cambiar la cara o los chistes, digamos. Una de las dos cosas no está, no está en consistencia. Bueno, perdón, este tema muy serios. Bueno, entonces, este tema de ritmo de entrega, insisto un segundo, es clave, gracias por las sonrisitas, es clave en cuanto, como decía, tenemos sensación de mayor potencia, lo digo yo, de mayor capacidad para hacer. Ahora, eso no se está trasladando necesariamente en mayor rapidez de entrega. ¿Se entiende? Que hubiera sido lo lógico, ¿sí? Y vuelvo sobre lo que ya dije antes. La contracara de eso es, por ejemplo, el tamaño de los incrementos y otras cosas que vamos a ver después. De nuevo, insisto, yo no estoy diciendo esto es así para todos. Digo, estamos viendo, estoy viendo, ¿sí? Compañeras, compañeros que están practicando y están probando, cuentan, ¿sí? Nos contamos historia, como siempre, ¿sí? Desde los libros clásicos, ¿no? Desde la Ilíada, nos estamos contando historia de mucho antes, en realidad, mucho antes, ¿sí? Pero nos estamos contando historia y con eso estamos reconstruyendo lo que sabemos, ¿sí? Eso es un poco lo que estamos haciendo acá también. No contando la Ilíada, por supuesto, digamos. Nos queda grande. O sea, lo que estamos haciendo ahora es contar una pequeña historia de un amigo que nos dijo. Bueno, el cuarto ítem es la seguridad. Y no es un tema menor. Una de las cosas que se ponen en juego acá, cuando desarrollamos con agentes, ¿sí? Dije antes que Beck decía les dice genios, ¿sí? Genies, ¿sí? Esa palabra genial, ¿no? Como el genio de la lámpara de Aladino, ¿sí? Son como poderosos aliados que pueden hacer grandes cosas, pero también son peligrosos en un punto, ¿verdad? O sea, pueden hacer muchas más cosas que solamente las que nosotros queremos, ¿sí? El clásico ejemplo de pedir un deseo y que no salga como uno quiere, ¿no? Es una experiencia que vale para el prompting, digamos, para el acto, digamos, de interactuar con un agente. Y acá voy a dar un ejemplo justamente de la seguridad que es clave. Pasó hace un mes, más o menos, creo que estaba en un evento de un instituto donde yo tomo cursos de literatura, nada que ver, y hacían un evento sobre el mundo, entender el mundo de hoy, creo, o algo así, ¿no? Invitaron a alguien de seguridad informática a hablar de mitos, del que en ese momento era el nuevo modelo, ¿sí? Que había liberado Anthropic, creo. Bueno, sí, creo que Anthropic, bueno, mitos, y todo el impacto que tenía. Toda una charla para gente que no eran gente de desarrollo de software, hablando de el peso que tenía en la sociedad, ¿sí? Un modelo de IA, ¿sí? Y la razón por la cual tenía ese peso era por el impacto en la seguridad, ¿sí? Porque el impacto de ese modelo sobre los benchmarks de referencia en tema de capacidad, por ejemplo, para encontrar vulnerabilidades, era inmenso, ¿sí? No sé si oyeron hablar de mitos. De hecho, volvió a hacer noticia la semana pasada porque se había liberado, ¿sí? Se liberó una versión recortada de mitos para uso normal, que se llama Fable, ¿sí? Fábula.
y hubo conflictos políticos por uso de eso fuera de Estados Unidos, no sé ahora cómo quedó ese tema, ¿sí? Pero traigo por esta experiencia, ¿qué traigo? Una hora y algo de ese evento en un instituto que no se ocupa sino de temas de inversiones y de arte, estaban hablando de IA. Y estaban hablando de IA por su impacto en la seguridad, ¿sí? En ese caso, por la capacidad para descubrir vulnerabilidades. Pero otro ejemplo típico, después lo vamos a ver, es el riesgo que tiene al usar un agente que exponga datos sensibles, por ejemplo. Y ese es solo un ejemplo. Otro es que generen mayor superficie, tengan mayor vulnerabilidad porque las propias herramientas de IA puedan ser comprometidas, ¿sí? Por ejemplo, sí. Bueno, lo mismo que el manejo de librerías es un espacio que aumenta la superficie de ataque muchísimo, ¿sí? Si uno usa librerías de terceros y lo que fuera. Bueno, entonces, el tema seguridad, a pesar de que podríamos llamarlo podríamos considerarlo dentro del tema de calidad, digamos, es una preocupación extra en sí misma y hay cuestiones para tener en cuenta ahí. Después vamos a volver sobre eso rápido cuando veamos las prácticas. Bueno, una que casi nadie menciona y a mí me tiene muy sorprendido es la experiencia de desarrollo. Y de nuevo creo que la metáfora del genio de la lámpara lo explica. Te ofrecen un genio que, digamos, puede hacer magia salvaje, inmensa, y después se paga eso, digamos. Después haces, encomendás al genio que haga algo y después tenés que irte porque no podés seguir haciendo nada porque estás esperando que termine. Y esa experiencia de feedback diferido, que estábamos acostumbrados a decir que era una pésima experiencia, hoy la aceptamos gustoso, incluso la toleramos, nos mandamos, nos permitimos gestionar esa interacción desde nuestro celular para poderla ver cuando no estamos en la computadora. Y todo eso, de alguna manera, remedia una pésima experiencia que tenés que esperar muchísimo tiempo, ¿sí? Pero de nuevo, eso es muy relativo. Por ejemplo, a mí, que desarrollo muy poquito tiempo de todo el tiempo que trabajo, a mí me viene perfecto, a mí me funciona perfecto, pero a mí. ¿Sí? Pero lo observo como un desarrollador que trabaja todo el día y lo veo incómodo, digamos, ¿sí? De hecho, a veces cuando estoy con más tiempo dedicado, lo está más incómodo, ¿sí? Bueno, no sé si he sido claro hasta ahí o hasta acá en general desde que empezó, pero cualquier cosa me interrumpen. Temas de experiencia de desarrollo van a mucho más de eso. ¿Qué lugar tenemos las personas? ¿Qué lugar hay en la conversación entre personas? ¿Y qué lugar hay en la conversación entre personas y agentes? ¿Sí? Algo de eso vamos a mencionar. Por supuesto, no es exhaustivo, hay como muchísimo para cubrir acá. Bueno, y después finalmente para cerrar el tema impacto, es decir, qué valor, qué resultados, qué sentido estamos generando en el mundo, qué cambia cuando desplegamos algo y por supuesto costos, es decir, qué necesitamos para hacer eso, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta en tokens lo que hacemos? ¿Cómo lidiamos con eso? Hoy, por ejemplo, pasa con herramientas que uno excede los costos que tiene permitido por su plan y deja de poder trabajar con su genio amigo, genia amiga, y tiene que parar y, sí, en otra época, hace unos meses nomás, te cambiabas de herramienta y seguías como estabas. Ahora eso cada vez es menos viable, digamos, menos viable. Y tampoco cierra eso. Al mismo tiempo hay gente que dice, los costos nunca han sido tan altos. Y no es cierto, digamos, cuando yo era jovencito y veía los precios que tenían, no sé, los productos de Rational, eran bastante más altos que lo que tienen estos todavía, digamos, ¿sí? Pero no se sabe, no está claro. Bueno, todos estos son factores clave y ahora ya vamos hacia el corazón de la cosa, que es cómo afectan estas cosas a cada práctica. Y acá, con más razón, les pido que participen, que pregunten o que agreguen lo que sea. Bienvenidos, bienvenidas. Avanzo entonces, vamos por cada práctica y después ya hacemos un cierrecito y abrimos para más preguntas, ¿sí? Bueno, la primera práctica en el sentido de su importancia estratégica, y por eso la puse primero en el listado, ¿sí? Es la de pruebas de aceptación, ¿sí? La práctica de pruebas de aceptación, como dije, tiene que ver con definir exactamente los criterios. Si quieren, es definir los requerimientos, es decir, esta es la regla. ¿Cómo se prueba con esta prueba? Esta prueba te dice si se cumple esa regla. O estas dos pruebas o estas cinco pruebas dicen si esa regla se cumple. ¿Qué pasa cuando desarrollamos con agentes? Uno, se hace más fácil de generar esas pruebas. Entonces, por ejemplo, un amigo me contaba el viernes, me decía, yo hago más de estas cosas que las que hacía antes porque antes me costaban más trabajo hacerlas. Entonces ahora la uso más en profundidad la práctica. O sea, la práctica no cambió, pero yo
logro más, ¿sí? Creo más pruebas, hago más de eso, ¿sí? Eso me pareció interesante. O sea, la prueba no cambia, pero realmente, bueno, esta persona decía, y yo empatizo mucho con esa respuesta, me resuena mucho, bueno, puedo hacerla más, ¿sí? Voy a dar otros ejemplos de lo mismo, ¿no? La otra cosa que me parece interesante a mí, pero esto es muy, muy personal mío, es que antes yo ya tenía claro que había gente que usaba las pruebas para guiar el desarrollo, tipo TDD, Test Driven Development, o BDD, Behavior Driven Development. Eso es lo que a mí me gusta hacer también. Y que había gente que las hacía después. De hecho, en un momento hicimos un estudio en Grupo Esfera hace unos años, en un proyecto que estábamos haciendo, que todo el equipo usaba pruebas de aceptación automatizadas. Pero cuando fuimos a hacer un estudio real, detallado, de cuántos hacían las pruebas antes, las pruebas de aceptación antes que el desarrollo, y era más o menos la mitad de la gente. El resto las hacía después. Y hay buena evidencia de que conviene hacerlas antes, sobre todo a estas pruebas, pero funciona hacerlas después. Funciona bastante bien hacerlas después, sobre todo si el incremento es pequeño. ¿Sí? Ahora, ¿qué noto yo desde mi propia experiencia aquí con esta práctica? Me ha pasado, por ejemplo, de desarrollar en modo exploratorio, y eso es una de las grandes cosas que los genios permiten, que los agentes permiten de IA, que es pruebo de desarrollar la aplicación o el feature como quiero, y si no me funciona, lo tiro todo y empiezo de nuevo, y tengo tiempos cortos y costos bajos de esfuerzo para reintentar de nuevo lo mismo, ¿sí? De hecho, hay veces que pasa, esto lo habrán escuchado, pero cuando el genio se confunde y uno trata de guiarlo y algo sale mal, muchas veces conviene más tirar esa sesión, demolerla y empezar una nueva que tratar de salvar esa interacción que no estaba dando resultados, ¿sí? Es como, eliminemos esta conversación, empecemos una conversación de nuevo. Soy Diego de nuevo. ¿Vos quién soy? Yo soy Claudio, soy Claudia. Bueno, vamos a hablar sobre esto y a ver qué hacemos. Esa experiencia, ¿sí? Permite, por ejemplo, que uno desarrolle algo y después describa las pruebas que lo chequean. No es igual, no es lo mismo. Pero si uno está en un modo muy exploratorio, muchas veces no sabe qué pruebas escribir al principio. Entonces, las guías son muy habilitantes en eso. Por supuesto que estas condiciones existían antes. O sea, nosotros podíamos hacer, y en casos, en ciertos casos, hacíamos desarrollo sin hacer las pruebas antes, ¿sí? Los que nos gusta incluso hacer las pruebas primero, ¿sí? Pero hoy lo que veo como gran diferencia es que la demora se hizo más corta y el costo se hizo más corto. Entonces, me ha pasado de, por ejemplo, la dificultad está en hacer el frontend. Entonces, exploro hacer el frontend hasta que me cierra y después hago una prueba que lo pruebe. ¿Se entiende? Y ese cambio no es tan fácil, digamos, o no era tan fácil sin IA, digamos. El estar confiado que el trabajo de agregar las pruebas al final no va a ser demasiado caro. Ah, otro tema igual, hay algo anímico para mí. Una de las razones, Beck lo dice en Tidy First, Kent Beck, ¿no? Bueno, yo dije Kent Beck, no expliqué quién es el creador de Extreme Programming, de JUnit, de Test Driven Development, sí, bueno, si no, lo buscan después. Beck dice algo así como, bueno, uno puede hacer las pruebas antes, puede hacerlas justo después, puede hacerlas más adelante, puede hacerlas nunca. No, perdón, no dice eso. Dice eso de los refactors, de las mejoras. En realidad dice tidings, ¿sí? Ordenamientos, mejoras. Pero, ¿qué es la clave ahí? Perdón por la confusión. Lo que dice Beck es, bueno, hay cosas que vale la pena hacer antes, hay cosas que vale la pena hacer justo después, hay cosas que vale la pena hacer más adelante. Ese antes muchas veces es para no olvidarnos, muchas veces es para disciplinarnos en que eso tiene que ocurrir. Bueno, con estas herramientas mágicas también hace falta menos disciplina a veces, ¿sí? En ese sentido, en el costo de las cosas. Bueno, uf, todo un mundo ahí, porque hace falta disciplina en otras cosas muy importantes. Bueno, ¿qué pasa con la colaboración persona-agente? Yo hasta hace unos meses creía que no tenía sentido hablar de colaboración si hablábamos de interacción con un agente. Voy a decir que yo cambié, mejor que decir que los agentes cambiaron. También es cierto que los agentes cambiaron, ¿sí? Pero acá hay una cosa clave. En esa interacción, las pruebas de aceptación tienen que ser la fuente de verdad sobre el producto. Hay gente ahora planteando otras cosas, por ejemplo, algo de la movida spec-driven en algunos contextos, spec-driven como specification-driven development, ¿sí? Está tomando la idea de que uno especifica las tareas que tiene que hacer, ¿sí? O qué tiene que hacer, y que el genio o la genia proponen un plan de implementación, por ejemplo, para llevarlo a cabo y uno aprueba ese plan de implementación. Eso es súper interesante, súper poderoso, pero es importante recordar que no es eso lo que va a describir
a futuro el producto que tenemos. Lo que va a describir el producto que tenemos son las pruebas de aceptación, ¿sí? Y una de las cosas que uno debería hacer es definir, digamos, colaborar con ese agente para acordar qué es lo que tiene que hacer el sistema. Ojo, no necesariamente quiere decir que le demos las pruebas de aceptación a la gente que va a hacer. También hay evidencia que los agentes juegan, por ejemplo, a ganar. Entonces, si le damos pruebas de aceptación, hacen cualquier cosa que haga pasar las pruebas de aceptación. Y eso no es lo que queremos. Entonces, una forma de hacerlo es usar dos agentes separados, tal que uno haga la implementación basada en lo que le pedimos y el otro sepa cómo chequear con pruebas de aceptación si el trabajo del primero es correcto, ¿sí? Bueno, hay por supuesto una serie de ramificaciones sobre eso, depende de cómo sea el flujo, cuál sea la herramienta, qué estilo de herramienta uno esté usando, ¿sí? Pero es importante una cosa que venimos discutiendo los últimos meses con compañeras, compañeros, es ¿qué vamos a persistir de esto? Bueno, acá para mí hoy la respuesta es lo que hay que persistir es los requerimientos que son reglas y son ejemplos o escenarios, es decir, pruebas de aceptación, ¿sí? Dije muchas palabras, son formas distintas, distintas herramientas de representar lo mismo. Bueno, ¿qué riesgos? Ah, perdón, acá hay una cosa que me impactó de lo que hablé con gente estos últimos días en preparación última de esta charla. Algunas personas que conozco me dijeron, dejamos que los agentes generen las pruebas y nosotros las revisamos, pero no del todo. Eso me parece muy interesante también. Hay algo de si nosotros le estamos delegando la comprensión, la definición, el procesamiento cognitivo, tenemos un desafío ahí que eso funcione, ¿sí? Tenemos un riesgo de perder nuestra comprensión del sistema, tenemos un riesgo de que nos quede muy superficial lo que entendemos, ¿sí? Recordemos que las pruebas de aceptación son algo bastante abstracto y pequeñito comparado con el código. Entonces, bueno, son como el lugar de salvaguarda, ¿sí? Lo que yo me parece hoy que todavía tenemos que cuidar. Bueno, las pruebas automatizadas parecido, es decir, mucha flexibilidad para generarla, mucha facilidad. Podemos hacerla antes o después, ¿sí? Para mí antes sigue siendo muy positivo porque guía el desarrollo, ¿sí? Una cosa muy interesante de las pruebas automatizadas es que una de las razones por las cuales aparentemente las compañías le han dado tanta atención al software en este último año es porque las pruebas automatizadas le ayudan a los agentes a confirmar que lo que están haciendo funciona, ¿sí? Bueno, algunos riesgos identificados rápido, de nuevo, la delegación cognitiva, digamos, o sea, la pérdida de capacidad y ejercicio, ¿sí? De entender, de pensar, ¿sí? Y eso son riesgos serios con respecto a un sistema de software a la hora de evolucionar, ¿sí? Bueno, algunas otras prácticas vamos a ver en detalle y vamos a ir cerrando esta parte de prácticas. En el caso de integración continua, ya lo mencioné, hay una gran oportunidad de que las herramientas nos ayuden a configurar el pipeline, digamos, ¿no? Digamos, el ciclo de integración continua, todas las verificaciones que se hacen sobre el producto, se hace más fácil de evolucionar, por ejemplo, sobre todo para trabajos de poco equipos pequeños, personas que trabajan solas, que no tienen el soporte organizacional que les podría dar todo esto. Ya lo mencioné, hay un desafío con los cambios en el ritmo, ¿sí? Puede pasar, y yo escucho gente que sabe mucho trabajar, que me dice igual, disminuye la frecuencia, aumentó el tamaño, cuando aumenta el tamaño entonces cuesta más integrar los cambios, ¿sí? Hay más oportunidad de que haya merge conflicts, ¿sí? Conflictos al mezclar los cambios. Ese tipo de cosas empeoran mucho la experiencia y el flujo de desarrollo, ¿sí? De nuevo, desafío, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos al principio el tamaño del incremento? Bueno, hay un desafío de que el tamaño del incremento sea suficientemente pequeño para que estas mezclas eh, sean buenas o sean eficientes. Bueno, el desarrollo guía, Trunk-Based Development, o sea, integración frecuente a una rama central, ¿sí? Bueno, la oportunidad fundamental que tienen es que cuando los agentes vayan haciendo cambios, esto permita mantener la integridad al hacer cambios en paralelo. Por ejemplo, hace unos meses yo tenía la hipótesis de que si alguien hacía Spec-Driven Development, no iba a poder trabajar con otras personas modificando el mismo repositorio si usaban otro estilo de desarrollo. Y no, entrevisté a un compañero que trabaja con ese perfil y que otras personas de su equipo trabajan bastante distinto y no tiene esos problemas, digamos. Puede ser, por supuesto, que su ritmo de integración sea más lento, lo que fuera, no sé el detalle, pero lo comparto como, bueno, estas cosas están en discusión, están en flujo, ¿sí? Hay que estar atento, estar observando, ¿sí? Bueno, la
cuestión de gestión de configuración, como dije más temprano, me parecía de las más básicas y que no iba a surgir nada que decir sobre eso en mi cabeza. Aparecen bastantes cosas interesantes, ¿sí? Algunos de los colegas, como les conté, que entrevisté o que les consulté, digamos, sobre esto, plantearon algunas cosas bastante interesantes. Primero, como ya dije, hay una oportunidad muy valiosa que es, aunque generemos productos más grandes, el manejo de versiones nos permite, por ejemplo, hice un cambio, lo probé, no me gusta, vuelvo rápido atrás. Entonces, soportan algo de los ciclos de feedback rápidos internos de la IA, ¿sí? Hay algo del versionado oportuno, lo traigo acá en sentido de, por ejemplo, distinguir qué es lo que tenemos que guardar en el repositorio y qué no, ¿sí? Un ejemplo para mí sería, un plan de implementación no tiene por qué quedar, pasa y después sigue el mundo. Ahora, las pruebas de aceptación, los requerimientos bien especificados, los ejemplos de uso, los escenarios, todo eso tiene que quedar. Todo eso son más o menos sinónimos, ¿no? Escenario, requerimientos de uso, pruebas de aceptación, son más o menos este, perdón, ejemplos de uso, escenarios, requerimientos, son parecidos. Ahora, em, cuando digo, entonces, ¿qué queda? Bueno, esas reglas, esos ejemplos deberían quedar. Esos escenarios, esas pruebas de aceptación deberían quedar en el repositorio, ¿sí? Lo mismo vale, por ejemplo, para la configuración de un agente, ¿sí? Lo que es local mío de Diego no debería quedar en el repositorio, pero lo que es compartido por el equipo debería quedar, ¿sí? Bueno, hay algunos riesgos significativos ahí, mayor probabilidad de exposición de datos sensibles, esto es una cosa que significativamente está empeorando, ya hablé de seguridad más temprano, ¿sí? Y además hay un tema de que los propios agentes aumentan la superficie de ataque, ¿sí? Por ejemplo, uno puede bajarse un skill para cambiar cómo un agente hace algo y que eso esté cargado de cosas, digamos, ¿sí? Que haga cosas que no son las que uno quiere. Bueno, para cerrar esto, el tema de feature toggles y de automatizaciones de build y de despliegues está bastante, para mí, en el mismo nivel. Es decir, son todas cosas técnicas determinísticas que las guías nos ayudan a generar y a mantener, ¿sí? Pero que una vez que empiezan a operar, ya no cambian mucho, digamos, ¿sí? Básicamente generar scripts, integrar a los agentes, ¿sí? Algún comentario por ahí, algo que me ha costado un poco es evitar redundancia entre mi configuración de mi entorno típico y los agentes. Son cosas para cuidar, pero es detalle. Y sí hay riesgo de nuevo en el acceso a espacios productivos, ¿sí? Cosa para cuidar es que si uno genera estos scripts y todo, cumplan con reglas básicas de seguridad, ¿sí? Para que no generen las herramientas de despliegue, no sean fuente de debilidad, ¿sí? Sean parte de la superficie de ataque, ¿sí? Bueno, para ir cerrando, y ahora abrimos para preguntas, algunas reflexiones que me parecen claves. Una cosa que leía en este informe de Faros que les mencioné más temprano, ellos decían, no basta una cultura de ingeniería para cuidar la calidad. Estoy parafraseando, ¿no? Pero ellos decían, em, en la encuesta de Dora, creo que el año pasado, decía, los developers dicen que son más productivos y no comprometieron la calidad, digamos. La calidad sigue igual. Y la gente de Faros dice, llevamos 2 años de telemetría, o sea, de gestión, ¿sí? Digamos, de gestión remota de la obtención de datos. Estamos recolectando datos objetivos sobre cómo cambian los repositorios, cómo operan los desarrolladores su proceso. Y lo que vemos es, un dato que daban, 861% aumentó la cantidad de código borrado desde el año pasado hasta ahora. 861%, o sea, casi 9 veces. ¿Qué quiere decir? Y estamos produciendo código, después borramos. No está mal, pero es un síntoma, ¿sí? El modo de trabajar implica, probamos muchas cosas, pero después descubrimos que esas cosas no funcionan como creíamos y volvemos atrás, ¿sí? Entonces, no basta una cultura de ingeniería, eso es lo que ellos dicen. Y a mí me viene quedando esa sensación de que es necesaria, pero no es suficiente. Hace falta algo de esto que estamos haciendo ahora, de hablar de cómo lo que hacemos afecta. Bueno, hay impacto serio en otras prácticas que no mencioné porque no son requeridas estrictamente para hacer entrega continua. Por ejemplo, pair programming. Pair programming es una práctica que se ve muy afectada. Hay gente que dice directamente, no puedo hacer pairing porque ya seríamos tres, sería un trío, digamos, sería el agente, vos y yo. Y no, pero no es porque seríamos tres, porque hacemos mobbing de a tres. Lo que no funciona también es, nos juntamos Laura y yo elegimos qué le decimos a la IA, le decimos y se va a trabajar 40 minutos. ¿Y qué hacemos nosotros? Tenemos que poner a trabajar en otra cosa, pero por ahí cada uno tiene otra cosa distinta en la que trabajar. Entonces ya se rompe el foco del par que teníamos.
No con esto quiero decir que está terminado el tema de pairing, todo lo contrario, creo que hay muchísimo espacio para el diseño colaborativo, como ya planteé al principio, ¿sí? Pero es cierto que de alguna manera uno está haciendo pairing distinto, no diría que es haciendo pairing, pero está interactuando con su agente, está siendo productivo en esa interacción, ¿sí? Pero el ritmo al que ocurre, que es medio sincopado, tal vez no da bien para una interacción de a pares. No sé, no tengo ahí claro cómo va a ser, cómo conviene que sea. No estoy dispuesto a abandonar las interacciones que producen valor, que producen colaboración real, profunda, ¿sí? Si uno está trabajando con una gente, la gente no toma responsabilidad, no tiene la perspectiva, no tiene conciencia, no es igual que nosotros. Entonces no podemos reemplazar una cosa con la otra. Pero hay cambios serios. Bueno, y para cerrar, creo que es momento de poner en práctica, creo que es momento de explorar, que es momento de aprender, ¿sí? Y es momento de contar con ingenieras e ingenieros experimentados que sepan cómo lidiar con estas cosas. No es una buena, el informe este de Faros termina diciendo, ojo los que están diciendo que no hace falta gente. Bien que hace falta gente para lidiar con todo esto, y sobre todo gente experimentada, ¿sí? De hecho, muchos ingenieros definen interactuar con esos agentes como si fuera interactuar con gente mucho más junior que va y hace y después les cuenta y van aprendiendo juntos y trabajando bien. Eso abre otras preguntas. ¿Cómo formamos ingenieros juniors si ahora estamos trabajando de otra manera? Ese es otro tema para otro encuentro. Muy, muy desafiante también. Pero bueno, para cerrar entonces, es necesario mantener una práctica que sea muy consciente, tenemos que estar atentos a cómo estamos trabajando y tenemos que cuidar el proceso, las prácticas, la forma en que trabajamos, tenemos que cuidar los resultados, la calidad que ya dijimos y tenemos que cuidar nuestra propia experiencia para resguardarnos, ¿sí? Para que sigamos siendo capaces de hacer más cosas. Bueno, espero que haya resonado, espero que algo de esto les haya permitido pensar un poco distinto las cosas o confirmar cosas que les venían resonando en su cabeza. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Alguien que no esté viendo el partido de Argentina, si tiene ganas de compartir. Rodolfo. Rodolfo. Gracias, Desiree. Gracias, Alondra. No me escuchan. Quiero ver si me Ahí te escuchan, escuchamos. perdón. Ahora sí. Ahí está, Rodolfo. Buenísimo. Diego, muchísimas gracias. Magnífica, ¿qué tal? Muchas gracias, magnífica la presentación. Este, una, una lluvia de ideas y de cosas pesadas que caen en la mente. Una de ellas es justamente el a ver, partías tú de un 31% de los equipos de desarrollo de software en entornos ágiles, hacen una práctica, ¿no? Y sobre ese 31% todavía, pues hay quien quiere empezar y quiere empezar a habilitar inteligencia artificial con cosas que todavía no saben hacer y que no saben ni para dónde. Un poquito es así vamos, ¿qué recomendación podrías hacer a esos equipos? ¿Qué les puedes decir? ¿Qué esperanza les puedes dar en el futuro? ¿Y qué les dirías hoy? ¿Por dónde empezamos? ¿Cómo podríamos empezar con ello? Qué buena pregunta, Rodolfo. Buenísimo. Sí, bueno, por un lado, esto que traía Rodolfo, ¿no? Me parece que la clave está ahí en que, es decir, es difícil, por ejemplo, hacer desarrollo con IA si no hay pruebas para chequear que lo que hacen está bien. ¿Por qué? Porque todo hay que chequear a mano. Y una vez podemos chequear, dos veces podemos chequear, ¿sí? Pero una vez que eso empieza a ser recurrente, y una de las cosas que dije hoy es que, digo, y los que hayan probado lo habrán visto, es que es más rápido hacer más cosas y entonces se hace imposible chequear si no, ¿sí? O sea, o nos convertimos en solo chequeadores de lo que hace, lo cual es aburrido y además empezamos a hacer mal y cada vez peor. Así que primero que nada, creo que lo que trae Rodolfo es clave. Hace falta aprender a hacer alguna de esas prácticas. O sea, automatización de pruebas es un ejemplo clásico, digamos, para mí, porque es una práctica de base que hace falta hacer, aprender a hacer bien, digamos. Pero vale para las cuestiones de gestión de configuración. Me ha pasado, por ejemplo, una persona haciendo el CCD, el curso nuestro, ¿no? Del Certified Scrum Developer, Scrum Alliance, este, y me acuerdo que me decía, bueno, y yo lo tengo a esos archivos en mi máquina, no los versiono. Ah, le decía yo, y bueno, ¿y qué pasa si tu máquina se rompe? Ah, empiezo de nuevo, decía.
Entonces, bueno, claro, ese tipo de cosas son las que enseñamos que no hay que hacer, ¿no? Entonces, bueno, sí, voy a dar un ejemplo de nuevo, ¿no? Agua para nuestro molino, digo, hacer cosas como el CCD, formarse en las prácticas básicas que hemos mencionado, digamos, ¿no? Que es este curso de Scrum Alliance que damos con Scrum México y Esfera. Ahora, eso es base de base, como traía Rodolfo, ¿no? O sea, esto que decíamos, muchísima gente no lo hace, pero para nosotros de nuevo es base de base. Y después hay algo de profundizar algunas de estas cosas. Por ejemplo, algo de la parte de monitoreo, algo de la parte como técnica, ¿no? Hacia el lado de producción es algo que no está en el espacio de, por ejemplo, el CCD ni en general de la formación de las personas que hacen desarrollo de software. Piensan que es problema de otro hacer DevOps. Entonces, bueno, hay un curso de DevOps y hay ayuda para hacer DevOps. Digo, para toda la segunda parte, ¿no? De flujo. Pero más allá de hablar de muchos cursos, digo, podemos hablar de lo mismo, de un curso de desarrollo agéntico con IA y lo que fuera que tenemos, pero digo, la clave para mí está en esto que dice Rodolfo. Hay cosas que entender de las prácticas clave, hay que poner eso en práctica y hay que sobre eso trabajar con IAs, con agentes para que hagan estas cosas, pero no podemos supervisar cosas que no sabemos hacer, ¿no? Esto es algo que me dijo un coach mío hace mucho tiempo y valía para las ventas y vale para esto, digamos, ¿sí? Bueno, ni hablar de que no queremos solo rol de supervisores de lo que la IA haga. Pero bueno, excelente pregunta, Rodolfo, gracias. Y más allá de esto, de la cuestión de qué hacemos nosotros, es algo para que piensen de hacer, ¿no? O sea, hay que aprender a hacer las cosas bien y bueno, y parte de eso es aprender a hacerlas con IA hoy sin ninguna duda. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Digo, por ahí hay un par de comentarios puestos en chat Mm, que a lo mejor se pueden levantar, que gracias, ahí Orlando. Sí, resuenan, sí. sí. Sí, Orlando decía acá, ahora sí, ahora trabajo para USA aseguradora norteamericana y todo se está mirando a esto, todo se usa con Copilot y Claude. Buenísimo. Sí, sí, así es. Yo creo que hay algo, hoy leía una frase en relación a esto que dice Orlando, que la adopción de estos modos de desarrollo viene muy dada por la aceptación de las desarrolladoras y desarrolladores de las herramientas, ¿sí? Esto que trae Orlando acá. Es decir, a diferencia en otro momento cuando nosotros decíamos, bueno, vamos a aprender a automatizar pruebas, no importa tanto cuál sea la herramienta, hoy la herramienta es el punto de entrada al cambio en la práctica, porque la herramienta es la tecnología disruptiva, ¿sí? No la práctica. Por eso digo al principio, las prácticas siguen siendo las mismas, digamos. Cambia, por supuesto, cómo las hacemos en este contexto. Pero es muy importante esto que trae Orlando. Yo no hice mucho énfasis en las herramientas, tal vez es un dejo de tradición mía, digamos, pero es cierto. Y de nuevo, todo lo que dije vale para las distintas herramientas, mencionaba Orlando acá. Yo he ido cambiando. Hasta hace poco, como les decía, tenía la sensación de que cambiar era fácil. Cada vez es más difícil ahora cambiar y también es parte del negocio, digamos, de los que proveen herramientas que sea más difícil cambiar de herramientas, ¿sí? También hay mucha tensión sobre eso, digamos, hoy, pero súper razonable, ¿no? Para el uso, ¿sí? Así que muchas gracias, gracias Osvaldo por traerlo, gracias Orlando por el comentario. Y hay un comentario de Alondra acá que dice, actualmente en el desarrollo, desde mi experiencia, estamos en esa curva de aprendizaje entre calidad y alta producción, con apoyo de agentes de IA y rompiendo paradigmas de los mismos desarrolladores a perderle el miedo y usar los recursos de manera inteligente. Ánimo a todas y buenas entregas continuas. Qué bueno, gracias Alondra. Sí, coincido, ¿no? Estamos en ese modo, en esa curva, ¿no? De aprender. ¿Querés compartir algo? ¿Estás ahí? No, no, no. De mi parte, todo bien. Solo les quería dejar ese comentario de que creo que todos los equipos estamos un poquito vueltos locos, buscando las mejores herramientas, las mejores prácticas, qué funciona, qué no funciona, que ahora la IA ya subió una nueva versión, entonces estamos corriendo en en todos los frentes, ¿no? Así es, así es. Sí, es tal Pero ahí cual. andamos haciendo entregas, ahí continuamos con el pie. Gracias. Gracias a ti, Alondra. Muchas gracias. Buenísimo. Sí. Agrego una cosita a esto que decía Elena, me parece muy importante. Perdón, esto que decía Alondra acá recién. Ahí te dejo, Edwin. Que es que hay algo de que cuando está tan revuelto el río, es importante aceptar un poco eso, no querer que esté clara la dirección, ¿sí? Nosotros hace 3, 4 meses pensábamos, bueno, hay que definir cuál es el flujo de trabajo que mejor nos funciona. Bueno, hoy pensamos, hay que seguir explorando un poco más, o sea, no está suficientemente claro, por lo menos para nosotros, ¿sí? ¿Cuál es el flujo exacto que funciona? ¿Sí? Un segundo, leo el de Ileana y después Edwin.
Iliana dice, de mi lado me quedo con el punto de costos, como que somos extremos o queremos hacer todo con IA incluso para traer que no lo necesitan. Me resuena mucho, sí, a mí también me pasa que veo mucho de eso. Hay un punto fino ahí de cuánto la gente está aprendiendo y tiene autonomía y cuánto no hace falta exactamente o podemos abaratarlo, ¿no? Hay mucha lógica de cómo abaratar hoy. Y sí, también depende un poco de eso, ¿no? Cuán rápido llegamos a los límites. Cada vez estamos llegando más claramente a los límites, me parece, en esta línea que dice Eliana, de que queremos que haga todo. Y como parece simple y rápido, bueno, después se va complicando. Pero recuerdo alguna vez esta cosa de, bueno, quiero cambiar un carácter. Y además tengo que escribir muchos caracteres para que la IA cambie un carácter versus cambiar yo un carácter solo, digamos. Pero hay una tensión ahí de cómo es el ciclo, ¿no? ¿Quién está actuando y quién está, digamos, revisando? Y también creo que parte de la discusión es que no queremos ser solo revisores de lo que hace la IA, no queremos ser project managers de IA, digamos, ¿no? En un punto como extremo. Así que bueno, un balance fino ahí, gracias, Lana, buenísimo. Y Lana, sí. Y Liana, perdón. Y Edwin, Buenas noches, ¿me escuchan? sí. Me quedó como una duda con lo que dijiste que la herramienta ahora es más el punto de entrada que la misma práctica, Mm, pues por la velocidad y por la competencia que estamos viendo con el tema de las herramientas y los mismos modelos pues de IA. En la empresa en alguna conversación teníamos, pues decíamos eh, que no era tanto la herramienta, pues porque mm, mm. hoy es una y mañana puede ser otra. Hoy, Totalmente, totalmente. entonces sí Sí. me puedes aclarar ahí Aclaro como tu eso. Sí, sí, perspectiva con aclaro, respecto a aclaro. eso. Sí, sí, es que parece que dije algo sutil, medio rápido, Edwin, que es el uso de las herramientas y su aceptación, no cuál herramienta uses, sino la idea de que usas una herramienta y te funciona, es lo que produce la adopción de la IA como modo de trabajo. Ese es el comentario. No que una herramienta u otra, ¿sí? Ni que las herramientas reemplacen a las prácticas. Uy, no sé si se cayó Edwin. ¿Estás ahí, Edwin? Sí, aquí estoy. Ah, bien, bien. Sí, o sea, lo que decía es, em, lo que tomaba era de este mismo desde este mismo reporte de Faros, hoy era esta interpretación que comparto mucho, que las herramientas como produjeron como magia, ¿eh? O sea, leímos un pequeño hechizo y se creó un palacio entero. Entonces, el hecho de que vos digas ese hechizo y se crea un palacio, produce un ciclo de confirmación, se llama, que es que el feedback te dice, vas bien. Si seguís usando tu magia así, vas a poder hacer muchos palacios, ¿sí, Edwin? En ese sentido digo que las herramientas son lo que promueve el ciclo de adopción de IA, digamos. Y lo que vemos, por ejemplo, nosotros en Esfera y lo vemos en otros clientes, es el ciclo de adopción se profundiza en la medida que las personas encuentran herramientas que les funcionan, aún si, como decía Alondra hace un ratito, todavía no encuentran cómo hacer, qué práctica usar, ¿se entiende? Pero eso con respecto al desarrollo con IA, Edwin. Lo que decía yo es que igual para hacer desarrollo, igual las prácticas siguen valiendo. O sea, necesitamos prueba automatizada más que nunca, necesitamos integración continua, necesitamos versionado correcto, necesitamos automatización, necesitamos prueba de aceptación. ¿Sí? O sea, las prácticas siguen valiendo. Pero la adopción de IA está marcada por la herramienta y por la adopción. Cierro con este ejemplo, como contraejemplo, Edwin. Cuando el año pasado alguna herramienta te funcionaba muy mal, te desalentaba. Por ejemplo, a mí me pasó, tuve una época con Gemini y Clee con el CLI, ¿no? La herramienta en línea de comandos, digamos, que empezó a andar tan mal la herramienta, tenía tantos bugs que me desalentó. Dejé de usarla en un momento. Me fui a otra, porque andaba tan mal que era una frustración continua. A eso me refiero con lo contrario de funciona. Digo mi hechizo y se hace un palacio gigantesco, ¿sí? Me lleno de tesoros. Ese es el atractivo confirmatorio. No sé, Edwin, si fui más claro ahora. Sí, de acuerdo y súper claro. Quisiera terminar ahí como con también una opinión, pues para que ¿Mm? me guíes al respecto. Y es, al mismo tiempo de lo que estábamos diciendo, nosotros digamos que estamos en un punto donde hay una adopción. Bueno, yo lidero un equipo de desarrolladores y digamos que estamos en un punto donde sí, cada uno usa inteligencia artificial a su manera, con herramientas diferentes, con modelos diferentes. Entonces hay una adopción como desarticulada
y el punto donde sentimos que estamos es que antes necesitamos estandarizar la herramienta, estandarizar el proceso para poder crecer, digamos que juntos y que digamos que eso apalanque pues también la misma velocidad que requiere la generación de valor pues hacia el negocio. Entonces es como un dilema ahí bueno, use lo que mejor le parezca versus necesitamos estandarizar para que aceleremos. Sí, coincido totalmente. Es un gran desafío, Edwin. Te diría, digo dos cosas en esa línea que coincido. Primero, mi lectura es que todavía estamos en un momento de mucha agitación. Como dije antes, estamos en río revuelto y lo que se ve es que la gente que más aprende y más sabe, en general, por lo menos lo que yo veo, es gente que está haciendo más cosas. Aún si, por ejemplo, una persona eligió Claude, digamos, o otra persona eligió Kiro o lo que fuera, en general las personas que saben mucho están probando distintas cosas todavía y no están, digamos, no han elegido una herramienta y optimizan todo para esa herramienta, todavía. Y creo que por mucho tiempo eso va a pasar. Mucho tiempo en el sentido que todavía no está claro qué herramientas van a seguir funcionando mejor. Esto que conté que alguna herramienta que funcionaba un tiempo dejó de funcionar y ahora pasa todavía, que a veces tienen bugs y es bastante frustrante. Bueno, eso es un punto. El otro punto, Edwin, que es, perdón, de sabiduría para mí clásica de la agilidad, es que la estandarización temprana es peligrosa, porque uno tiende a estandarizar cuando no sabe y entonces pone fijas cosas que después les va a costar mucho cambiar cuando necesite hacer mejoras. Dicho de otra manera, estandarizar antes de aprender suficientes riesgos. Entonces, ¿qué pasa en la línea que decías? Es cierto, de hecho hoy les traje este ejemplo del reporte de Faros de los developers. Cada uno está sintiendo que es más productivo, pero el sistema total por ahí produce más bugs que antes, digamos, ¿sí? Muchos más bugs, digamos, ¿sí? Daban una referencia de 54% en el aumento de bugs por cada persona en promedio, digamos, o sea, mucho, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como decía Edwin, coincido, hace falta hacer acuerdos. Entonces creo que estamos en un momento difícil de necesitar hacer acuerdos mínimos. De hecho, conozco equipos que tienen mucha tensión en relación a cómo trabajar con IAs, porque las personas distintas quieren trabajar de manera distinta y no está claro hoy cómo es que va a funcionar del todo. Eso es parte de lo que dije que traía en esta charla. Pero al mismo tiempo, como dice Edwin, hay que hacer algunos acuerdos porque si no la complejidad de la cosa es inmantenible. O sea, hace falta alguna estandarización. Lo que traigo es que ni, ni tanto ni tan poco, digamos, me parece. Hoy, como siempre, en general, el camino del medio es lo mejor. Entonces, algo de acuerdos y algo de autonomía, ¿sí? Y el problema es, de nuevo, no está tan claro cuáles son esos acuerdos, ¿entiendes? Conozco equipos que han hecho acuerdos de no revisar, revisar, no usaría para esto, no usarla para esto, usarla para esto. Y no es fácil saber qué es lo que conviene, ¿se entiende? En un contexto para una organización. No sé, Edwin, si te contesté, es un tema súper abierto para mí ese, pero también súper candente, ¿sí? Lo estuve Mm, conversando hoy, digamos, ¿sí? Listo, no, pero sí me queda muy claro, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Bueno, ¿alguien Diego, más? comparto Sí, Osvaldo, sí, 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 un por favor. comentario más que hay en el chat, muy valioso, algo que trae Belén Medina. Cierto, a mí también como Certified Scrum Master entiendo que es, me pasa muchísimo, el MVP o prototipo quieren que se convierta en el producto terminado en tiempos récord. Claro, la falta de distinción entre el prototipo funcional, que eso sí es parte de la magia, y el producto final evolucionable, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Gracias, Belén, gracias, Osvaldo, por traer el comentario de Belén. Em, Así es, de hecho, de nuevo, digamos, ¿no? En esta tensión que hablábamos hoy, yo puedo generar mucho código, aunque no sea prototipo, aunque yo lo considere productivo, ¿sí? Me ha pasado, revisarlo. Lo pongo en producción, funciona, ¿sí? Estoy haciendo la siguiente funcionalidad y descubro que una línea de todas las que tenía antes sobra, no tiene ningún sentido. Yo lo había revisado, no me di cuenta, sobra, innecesaria totalmente, ¿sí? Eliminarlo en ese momento es un trabajo de refactoring razonable, ¿sí? Pero hay veces que uno hizo demasiado grande las cosas y las tiene que tirar, ¿sí? Entonces, esto que traía, digamos, Belén, es así. Por otro lado, es razonable que también estamos funcionando haciendo así. O sea, quiero decir, es también más fácil hacer refactor con la herramienta que lo que era antes sin. ¿Se entiende? Pero bueno, hace falta de nuevo claridad para darse cuenta que algo está mal. Y no todo el mundo tiene esa claridad, ¿sí? Está pasando que hay gente que dice,
la IA me hizo hacerlo, digamos. No, más o menos. Dicen, la IA, hice lo que me dijo la IA, digamos. Pero vos, ¿quién crees que tiene la responsabilidad? Vos tenés la responsabilidad, digamos. ¿No? Bueno, hay algo de esa tensión que trae Belén. Por un lado, el negocio siente que avanzamos más rápido y por otro lado, estamos juntando deuda, ¿no? Como decíamos, como dijo el gran Walt Cunningham, ¿sí? Pero bueno, sí creo que hay un balance de nuevo, ¿no? Podemos hacer más rápido producto, eso seguro, y podemos cuidar la calidad para que no se nos vaya un, un Frankenstein ahí, ¿sí? Gracias, Belén, muy, muy, muy valioso. Ah, hay otro caso otro comentario de Leslie Pérez acá. Toma un segundo. Como manager, lo que me ha pasado es que se nos exige pedirle al equipo de desarrollo que los prototipos se conviertan en aplicaciones listas para ser entregables en menor tiempo, porque se piensa que ya tenemos casi el 90% de desarrollo exacto. Hay que tener presente las bases para poder debatir. Está bueno. Sí, tal cual. Hay algo de esto de volver a las bases, ¿no? Un poco lo que me inspiró a hacer esta charla de esta manera. Y hay algo también, les digo, este informe de Faros que leí hoy, que los recomiendo, ¿sí? Decía que de todas maneras lo que ellos miden es que se están moviendo un poco más rápido los roadmaps. Y tiene sentido en esto que cuentan, ¿sí? O sea, hay presión para moverse, pero al mismo tiempo nosotros por lo menos no sentimos tanta presión. Lo que sentimos es que se va movilizando la cosa. Lo que no estamos tranquilos es lo que ya dije varias veces, este tema de la calidad, ¿no? Lo que traía Belén también, esto de que eso se convierta en el producto terminado y que no es así nomás, ¿sí? Pregunta Sí, Belén si, sí. ándale. Dale, Cristian, dale, dale. Sí, si vos tenés acceso al informe que has comentado, que ha sido Sí, súper valioso, sí, ¿nos lo sí, sí. compartes? Miren, si lo buscan, si siguen a Kent Beck en LinkedIn, lo van a acceder, ¿sí? Lo busco acá, ¿sí? Pongo acá, porque les digo que lo sigan a él, porque gracias a él uno accede a estas cosas muy valiosas. Tal vez me hubiera perdido el evento y ahora dejo de compartir un minuto y ahora les busco el link al informe, ¿sí? Un segundo. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más o comentario. Y en lo que lo buscas, Diego, Estoy bueno, buscando. Sí, me dime. gusta agradecer a todo el mundo haber participado. Gracias por dedicar esta casi hora y media. Se fue rapidísimo. Obviamente fue una plática técnica. Para los que no somos desarrolladores, quizás fue un poco más complicado, pero me queda claro que esto es oro molido, ¿no? Es información en tiempo real, lo cual se agradece mucho. Este video se va a quedar en nuestro podcast. Ojalá que en breve este ya esté muy, muy, muy caduco, ¿no? Y haya que hacer otro nuevo. Así es que, Diego, con las ganas de tenerte de nuevo pronto, por favor, dinos algo. Tenemos un CSD, que es el Certified Scrum Developer de Scrum Alliance, el próximo 3 de agosto. Tradicionalmente este curso cuando salió, pues no había ya, no se hablaba de eso. Hoy en día, ¿qué tanto integras lo que hoy platicaste en las prácticas que enseñas en ese curso? Bueno, es una excelente pregunta. Hoy nosotros mantenemos el curso muy sobre la estructura original, digamos, de prácticas base, como trajo Rodolfo, ¿sí? De cosas de test automation. em, de toda la cosa de planificación de releases, de colaboración con el negocio. Hay muchísimo espacio para usar IA en el desarrollo de ese curso. Ese es un curso que no es un taller. La siguiente versión, que es el Advanced, de ese es un taller. Ese es un curso que ahora hace un tiempo no hacemos. Tiene más el perfil para desarrollar producto, ¿sí? Sería el curso donde haríamos más de eso. En el caso del CCD hay muchísimo espacio en la parte de requerimientos, en la parte de definición de escenarios, en la parte de lo que aprendemos de mapa de ejemplos, por ejemplo, para colaborar, para producir requerimientos. Hay una parte importante en la parte de releases y hay una parte importante en la parte de entender pruebas automatizadas, que es muy interesante. Para el tema de desarrollo con IA, nosotros hacemos un curso aparte cuyo foco está en el desarrollo agéntico, porque como decía, como tenemos muchas restricciones de contenidos para CCD, no podemos agregar muchas cosas, digamos, tenemos que encontrar una manera de hacer que coexistan las dos cosas, ¿no? Toda la cosa de práctica básica, como decíamos hoy, más lo otro. Pero bueno, en el espacio de los requerimientos y todo, creo que es el espacio más fuerte que tenemos ahí y en la mirada de prueba automatizada, digamos, de aceptación. Perfecto, que son las bases para luego poder integrarla a ella y Exacto, todo eso, ¿no? exacto, exacto, Pues son las cosas de por base. la invitación Así que abierta.
Gracias. Eso, muchas gracias, Cristian, por compartirlo. Sí, muchas gracias a Scrum México y a Scrum Alliance, que no solo alentaron, no es Scrum México que organizó, Scrum Alliance alentó este espacio, sino que también favorece que podamos, nada, la definición de estos cursos y todo es algo que ellos han velado por hacer, digamos, y bueno, y han ayudado mucho a la difusión de estas prácticas a partir de ese proceso, ¿no? Así que muy agradecidos con eso. Ya son 2 millones de certificados los que logró Scrum Alliance. Es Impresionante, sí, 2 millones, es increíble. impresionante. En 20, Sí, ¿qué? sí, 25 años casi, del sí. 2002 a la fecha. Así es que ojalá que nos sigamos sumando más a ese número. Bueno, muchísimas gracias a todas, a todos. Si hay alguna pregunta más, si no, vamos cerrando. Gracias, Nandi. Roberto. Gracias a Muchas todas, gracias. gracias a Londra. Gracias, Maggie. Recuerden que Bueno, la grabación va a quedar en la página de Scrum México, scrum.mx, al igual que en nuestro canal de Agile Talks. Así es que si quieren compartirla o verla otra vez, en unos par de días ya estará por allá publicada. Gracias a todos y buenos muchísimas proyectos. gracias. Nos Sea Muchas despedimos. bien, gracias, buenas gracias noches. Rodolfo, gracias Juan.